Hola, bienvenidos. Que lo sepan, este programa es de ustedes y de nosotros. De los que quieren escuchar y ver, opinar y reflexionar. Queremos que se informen, se emocionen, se molesten, aplaudan, da igual. Pero sientan. Porque aquí se respira libertad y no somos infalibles. Es un encuentro con el periodismo independiente, que anhela el bien común, que no se casa con Chana ni Juana. Perseguimos la verdad y buscamos pautas, sí, porque también comemos y no nos condiciona. Criticamos al poder más allá de la ideología, porque no hacemos publicidad ni propaganda, salvo publientrevistas. Aquí la ética no se negocia, se habla fuerte y claro. Y recuerden, a esta hora, la del Mono López, hay muchos programas en el dial, pero como este, para bien o para mal, ninguno. Ha sido catalogado, y creo que con justa razón, como un episodio histórico a propósito de otorgarle los derechos a la naturaleza que está contemplado en la Constitución de la República, pero a ratos efectivamente queda como en el aire, ¿no? Como letra muerta, y hoy se hace realidad a través de esta sentencia donde la juez declara al río Machangra sujeto de derecho y ordena al municipio su recuperación, porque de verdad, ya lo mencionamos al inicio, que se encuentra en un estado deplorable, absolutamente muerto, no hay vida, es más bien un río que emana contaminación por todas partes y en su recorrido va contaminando la tierra, todo, y eso evidentemente genera un círculo que finalmente le afecta al ser humano, porque hay cultivos, hay animales que se alimentan gracias a esas aguas contaminadas y evidentemente el efecto para el ser humano también es directo. Hemos invitado a Elena Rodríguez, coordinadora del Cabildo Cívico de Quito, y Andrés Campaña, concejal del Distrito Metropolitano de Quito. En esta primera intervención me gustaría una suerte de reacción frente a esta sentencia para luego aterrizar en algunos aspectos del particular. Elena, empecemos con usted. Bienvenida, buenas tardes, buenas noches. Buenas noches, Andrés. Gracias por esta invitación y a todas las personas que nos escuchan. Pues nosotros estamos muy contentos y contentas. Este es un fallo que nos da muchísima esperanza en nombre de la ciudad. Creemos que puede contribuir a que haya un cambio en la cultura del agua en la ciudad de Quito. Y creo que también ha sido el esfuerzo sumado de varios colectivos, de organizaciones de la sociedad civil. Ha habido muchos investigadores, academia. También el pueblo Quitucar ha formado parte de esta demanda que hemos interpuesto. Se interpuso el 28 de mayo y este 5 de julio tuvimos la sentencia, que fue una sentencia favorable. Y para nosotros esto representa una oportunidad que solo puede ser buena para la ciudad. Representa por una parte que se reconozca al río Machangra como sujeto de derechos y sobre todo que se reconozca que han habido omisiones, no solamente de esta alcaldía, sino que de muchas décadas, ¿no? En el manejo del río, en el tratamiento, en el cuidado, en muchos temas que incluyen temas de educación ambiental. Entonces, frente a ese vacío, frente a algo que sabíamos que no ha sido tomado en serio ni por esta administración ni las anteriores, con una serie de postergaciones, siempre este tema se dilata. Más bien estamos contentos de que con esta acción de protección haya la presión necesaria para tener un cambio importante y pueda cambiar la realidad del Machangra. Ahora bien, Andrés, bienvenido. ¿Cómo recibe el municipio esta decisión? Porque creo que hay varias líneas, ¿no? Vamos a hablar incluso, escuchaba una intervención del alcalde hace unos días a propósito de cuál era el destino del río, cómo iban a enfrentarlo. ¿Cuál es su posición al respecto y del municipio como entidad? Buenas tardes, querido Andrés. Un saludo muy especial para María Elena, para Pedro. Felicitarles por la acción ciudadana que buscó reivindicar los derechos de la naturaleza y con ello también el derecho a la salud de todos los quiteños y quiteñas. Además, un saludo afectuoso a la audiencia. Importante manifestarles la postura oficial del municipio de Quito, es decir, de parte del señor alcalde, ha sido apelar esta sentencia. En mi caso, como concejal, yo tengo un compromiso precisamente con el ecologismo. Yo provengo de una organización política que evidentemente entiende que la contaminación en la cual se encuentran nuestras fuentes hídricas, los ríos, tienen enormes repercusiones para la salud del ser humano
y que evidentemente esta sentencia se constituye en un precedente histórico. Ahora, concejal, hay un elemento que quisiera contrastar con usted, porque se dice que hay cierta contradicción entre lo que formalmente está haciendo el municipio, esto es de apelar a esta decisión, a la intervención que tuvo el alcalde Muñoz hace unos días, insisto, donde nos habló sobre la estructura de la ciudad, cuántos ríos tenía. Él reconoció que apenas se trata, él dice el 3%, hace un momento Pedro nos decía el 2%, que es el que se trata, pero bueno, la verdad, sea 2 o el 3, es una cosa vergonzosa realmente para la capital del Ecuador, ¿no? Entonces, ¿cómo entender esta aparente dualidad o contradicción? Sí, en efecto, muchas veces hemos nosotros señalado, hemos resaltado estas contradicciones que existen entre las declaraciones oficiales y luego las acciones. En esta oportunidad no estamos exentos de aquello. La postura oficial del municipio de Quito, de su alcalde, es haber apelado la sentencia del juez de primera instancia, y en ese sentido, si bien se apeló la sentencia, eso no significa que tenga efectos suspensivos. Lo que ha señalado el alcalde, incluso el día de hoy en la pabellina semanal, es que en efecto, de los 155 ríos que tienen aguas residuales en la ciudad de Quito, se procesa apenas el 3%. Esa es una cantidad muy, pero muy baja. A ello hay que sumar de que existe, y ha manifestado el alcalde, existe la intencionalidad de implantar 23 plantas de tratamiento, pero uno de los elementos que se menciona en la demanda y se mencionará también en la sentencia una vez de que ésta sea pública, es que evidentemente las alternativas que propone la EMAPS son unas y otras son las tecnologías basadas en la propia naturaleza. Y en ese sentido, evidentemente existe una concepción distinta de cómo tiene que procesarse y tratarse estas aguas residuales. El alcalde ha señalado que hoy en día tenemos una planta de tratamiento que funciona en Quitumbe, que en poco tiempo más se habilitará una segunda planta de tratamiento en Tumbaco. En Tumbaco se espera aumentar el procesamiento de aguas residuales en un 4% adicional, es decir, se estaría procesando el 7%, y así sucesivamente con el resto de las 23 plantas de tratamiento que esperaría que se puedan implementar, en palabras del alcalde, durante los próximos 17 años, a un costo, a un presupuesto estimado de $900 millones. Yo entiendo que la sentencia tiene una visión mucho más holística y mucho más integral de cómo tiene que ser el tratamiento de las aguas residuales. Vamos a eso entonces, Elena. Efectivamente, 17 años y $900 millones es una cifra enorme, y claro, porque representa trabajos de infraestructura muy grandes. ¿Usted coincide con el tiempo estipulado por el alcalde? ¿Se podría mejorar esas metas para tratar de recuperar en menor tiempo posible o no? Pues Andrés, una de las contribuciones que tiene esta acción de protección es que incluyó un plan de intervención a un plazo de 15 años con medidas a corto, mediano y largo plazo. Siempre el municipio, en relación a los temas de tratamientos de aguas, ha tenido una idea de que se necesitan plantas gigantes. Ustedes me imagino que han escuchado el proyecto Vindobona. Aparte de una lógica de descentralización, se plantea el tema de plantas más pequeñas. Pero lo que generalmente se le escapa de vista al EMAPS y a las administraciones municipales es que hay una serie de acciones que se pueden implementar ya. Por ejemplo, te decía, por ejemplo, las soluciones basadas en la naturaleza. Hay una serie de libros, por ejemplo, manuales que han sacado desde sociedad civil, hablando de estas alternativas y estas soluciones que son complementarias. No estamos diciendo que no se necesiten plantas de tratamiento grandes, claro. Pero hay que combinarlo y hay que complementarlo con estas medidas que son mucho más costo eficientes y se pueden aplicar ya. Y aquí hay un tema importante, Andrés, y es que por ejemplo, si es que el municipio ya hoy quisiera hacer algo al respecto, podría tener muchos mejores controles, por ejemplo, de todo lo que se vierte desde las industrias
al río Machángara. Se podría, por ejemplo, pedir a las urbanizaciones, a las nuevas construcciones, que estén obligadas a tener tratamientos pequeños de aguas que no vayan directamente al río. Entonces yo creo que también se trata de salir un poco de esa visión de las grandes obras grises, Ujú. pero en realidad tiene que ser algo mucho más integral y en esta acción de protección se lo propone de esa manera. Y esto, insisto, no es un tema que afecte solo a Quito. Es decir, yo que soy de la costa de Guayaquil, tengo la experiencia tanto del río Guayas, que es obvio, y también el estero Salado, que se han hecho a través del tiempo intentos, pero caemos en lo mismo, y eso quería insistir, en el hecho de que por qué no se logra el control con, con las grandes industrias, concejales. Es decir, por qué ahí uno dice, bueno, ahí está el poder económico, el poder político, son intocables, porque claro, requiere de una infraestructura para que puedan cada industria tener sus filtros y finalmente que hagan el desfogue con los desechos ya procesados. Eso parece que es imposible. ¿Por qué? Hay que trabajar en distintas líneas. Yo también he verificado que dentro de la demanda se planteó un plan específico para el tratamiento de las aguas residuales. Por ejemplo, en el marco de lo que nos corresponde como Consejo Metropolitano, es evidentemente necesario establecer regulaciones que controlen los efluentes industriales, es decir, las aguas contaminadas que botan las grandes industrias. Es necesario ya no legislar, pero sí fiscalizar el cumplimiento de la ordenanza de infraestructura verde y azul. El 4 de julio pasado, fruto también de la acción ciudadana de una sentencia de la Corte Constitucional, se expidió la ordenanza de infraestructura verde y azul para quebradas y ríos. Ha transcurrido un año y hay que evaluar cuánto se ha cumplido de esta ordenanza. Yo, de forma preliminar, tengo una evaluación de que existe un cumplimiento parcial. Hay algunos elementos importantes. Más allá de la institucionalidad, es necesario, por ejemplo, contar con recursos, es necesario contar con personal para poder monitorear y garantizar el cumplimiento de la normativa. Además de ello, evidentemente, un tercer elemento que se lo plantea en el marco normativo es establecer prohibiciones a ciertos productos químicos que evidentemente contaminan de forma notable nuestros ríos y nuestras aguas. Y en la línea de la reflexión que usted lo ha planteado, Andrés, en efecto, este no es solamente un problema local, es un problema nacional. Total. Recordemos que en el caso de nuestros ríos, todos estos ríos van a parar a Esmeraldas. Y evidentemente existe una correlación entre la contaminación e incluso la desigualdad social e incluso con ello problemas tan graves como el momento y la ola de inseguridad que vive en nuestro país. Existen muchos estudios sobre esto que se ha denominado las ciudades basurizadas y evidentemente es esta la concepción. Si nosotros les mandamos nuestros residuos, nuestra basura a ciudades como Esmeraldas, es evidente que se va a incrementar la desigualdad social y también con ello pues va a proliferar problemas de la gravedad que significa hoy la ola de inseguridad, violencia, crimen que vivimos en el Ecuador. Ahora bien, sin duda lo más importante es descontaminar los ríos porque, insisto, el tema de salud, el tema de bienestar, tanto de la tierra, de los animales, en fin, pero incluso tiene un efecto turístico súper importante. Cuando un río está limpio y atraviesa la ciudad, Cuenca por ejemplo, es una maravilla poder recorrerlo, estar allí, es decir, sentir un poco la naturaleza dentro de la ciudad. Imagínense la cantidad de ríos que tiene Quito, que podría ser también un disfrute permanente de turístico, ¿no? Entonces es increíble que no aprovechemos eso, ¿no? Y bueno, Elena, lo que le quería preguntar es, ¿de qué manera van ustedes a dar una suerte de seguimiento? Porque la sentencia habla de implementación de un plan de descontaminación, ¿no? Medidas para reducir esos niveles de contaminación. Es decir, habrá que hacer una suerte de monitoreo, de lo contrario también eso puede quedar ahí mismo, ¿no? Sí, nosotros tenemos experiencias de la necesidad de veedurías ciudadanas para estos procesos. Ojo que el alcalde salió justo así un día antes de la sentencia a presentar un programa de descontaminación de ríos
eso está muy bien, nadie tenía conocimiento de esto. Yo me imagino que también lo hizo para tener algo que presentar justo un día antes de la sentencia. Pero Ya. digamos, este programa no tenemos conocimiento de qué se trata, tampoco fue construido con la ciudadanía. Y creo que aquí hay un punto importante que mencionó la jueza el día de la sentencia, y es que esto se tiene que trabajar con la sociedad civil. Ujú. Y probablemente la sociedad civil es la que más ha entregado información relevante, justamente para que la EMAPS, para que el municipio tenga una mirada quizá más integral de intervención. Algo importante también de la acción es que obliga a que se haga un plan específico de tratamiento de las aguas del Machángara, Ujú. y creo que eso se conecta un poco con lo que dices tú, o sea, no se trata solamente del tema de la grave vulneración de los derechos que afectan directamente al río, sino que se trata de este tema de identidad, ¿no? Donde Claro, nosotros somos una ciudad que le ha dado la espalda al río, nos da total. vergüenza del río en vez de sentir orgullo. Si nos comparamos con Cuenca, tenemos un tema de casi más de 40 años de diferencia, Mm. más allá de los temas sanitarios, más allá del tema de que el río hoy representa un riesgo para los 2.6 millones de personas que habitamos de esta ciudad. Entonces se trata de volver a apreciar a los ríos como una fuente de agua, como una fuente de vida, como recursos naturales que también pueden articularse con la producción económica, con el turismo, pero dejar de verlos como algo que sean basureros, paisajes degradados, para empezar a verlos como parte de nuestra historia e identidad. Y otro tema importante que yo sí quisiera aprovechar para decirte, Andrés, es que nosotros también nos sorprendimos bastante con que el municipio haya apelado. Nosotros creemos que esa apelación habla de algo que por un lado es el discurso de la Claro. alcaldía, pero por otro lado nosotros estuvimos en esas audiencias y escuchábamos los argumentos y los alegatos de la defensa del municipio, que estaba representado por la subprocuradora. Mm. Y ella en un momento dijo, a ver, pero si es que ustedes dicen que lo que contamina el río es la industria y son los hogares, entonces ¿por qué lo responsabilizan al municipio? Esto es responsabilidad de la ciudadanía. Entonces, claro, eso sin duda te deja pensando, ¿no? Wow. ¿Cómo puede ser que el municipio diga una cosa, Claro. pero estar en un juicio dice otra, cuando en realidad ellos pudieron, no estaban obligados a apelar y podían llegar a un acuerdo de reparación reconociendo que se violaron estos derechos, que es una deuda que tiene Quito, no de Ujú. esta alcaldía, sino de todas las anteriores, y en Por realidad supuesto. buscar algo que pueda ser como un trabajo de mayor cooperación, reconociendo la condición actual del río. Ahora, concejal, ya hemos hablado de la cifra, que realmente es muy alta, claro, prorrogado en el tiempo también, pero uno de los mayores, o no sé si el principal problema del municipio, de todos también, incluido evidentemente el de Quito, tiene que ver con los recursos. Entonces uno se pregunta de dónde podrían salir, cuántos recursos se podrían disponer, digamos, este mismo año, si es que no hay una posición en reversa de la Corte Provincial que se tiene que pronunciar. Digamos que sigue en la misma línea y que hay que protegerlo y recuperarlo. ¿De cuánto podríamos hablar? ¿Cree usted o tiene una posibilidad de imaginar una cifra? Bueno, había manifestado yo de que el alcalde el día de hoy ha señalado de que el costo superaría los 900 millones de dólares a 17 años. Sin embargo, y bueno, hay que reconocer siempre que los recursos son bastante limitados, Por sobre eso. todo para atender tantas necesidades de una ciudad que bordea los 3 millones de habitantes. Sin embargo, también yo quiero manifestar que otro elemento que está hoy en día precisamente en boga y en preocupación es que el municipio de Quito, en términos generales, maneja un presupuesto que bordea los 1.000 millones de dólares. De esos 1.000 millones de dólares, con corte al 30 de junio, tenemos una ejecución presupuestaria de apenas el 24% en lo que se refiere a inversión. De tal forma que los recursos son limitados, evidentemente, pero es nefasto conocer de que esos pocos recursos que son limitados no se ejecutan, de tal forma de que finalmente termina habiendo un remanente que perfectamente puede ser utilizado en función de estos proyectos tan urgentes y necesarios para la ciudad. Este es un elemento que me parece que es importante siempre desmitificar. Los recursos son limitados, hay que reconocerlos, pero muchas veces esos recursos que son limitados no se ejecutan y las estadísticas nos dan cuenta de aquello. A medio año tenemos una ejecución de apenas el 24% del presupuesto, lo cual es bajo. Oiga, concejal,
¿Y cuál es el alcance, a su juicio, sobre lo que decía hace un momento Elena, del trabajo coordinado con la sociedad civil? Capaz que les incomoda un tanto al municipio el hecho de que los ciudadanos estén allí husmeando, solicitando, reclamando, en fin, presionando. ¿Cómo ve usted esa posibilidad? Yo soy una de las personas que siempre saluda la participación ciudadana. Yo me alegro de que uno de los componentes que también lo reconoce la sentencia es que la aplicación, la ejecución, el cumplimiento de esta sentencia tiene que ir de la mano precisamente de la ciudadanía. Eso es muy saludable. Y de igual forma, dicho sea de paso, nosotros como Consejo Metropolitano, como concejales, cumplimos un papel importantísimo también en calidad de representantes de la ciudadanía a la hora de garantizar, de fiscalizar que se cumpla, porque yo lamento, por ejemplo, de que se expidan muchas veces normativas que terminan siendo letra muerta. Claro. Yo mencionaba hace un año atrás, el 4 de julio, luego precisamente de una acción ciudadana, luego de un pronunciamiento de la Corte Constitucional, se expidió la normativa de infraestructura verde y azul. Y de lo que hemos monitoreado tras un año de cumplimiento de esa ordenanza, se estableció una institucionalidad, se establecieron 2 unidades, pero resulta que cuando nosotros indagamos cuántas personas están trabajando en aquello, al parecer solamente está trabajando una persona para 2 unidades. Caramba. Que tienen funciones y competencias realmente importantes a la hora de vigilar el cumplimiento de la normativa. Comprendo. Y después nos preguntamos por qué existe una ausencia de control. Entonces, son estos elementos los que nos llaman profundamente la atención y los que nos convocan precisamente a exigir que la actitud del Ejecutivo Municipal esté en función de las grandes necesidades, de los grandes problemas que enfrenta la ciudad. Elena, no estoy seguro si la cifra es exacta, me parece que eran 40 organizaciones que han estado atrás de este tema. Si es así, ya me veo que me confirma. ¿Cómo se van a organizar estas 40 organizaciones, fundaciones, en fin, para hacer este trabajo en municipios? Es decir, ¿se van a reunir para ponerse de acuerdo? ¿Van a crear algún tipo de representatividad? No sé, ¿cómo van a hacer? Bueno, las organizaciones sociales siempre están reuniéndose, siempre están viendo de qué manera articulan para los fines que llevan. Hay que mencionar que muchas de estas organizaciones que se sumaron a la iniciativa ya vienen trabajando limpiando ríos, ya vienen llevando un montón de acciones de educación ambiental y demás. Yo creo que el reto es el municipio que a veces, yo creo que toma este tipo de acciones de una manera como un ataque político, cuando en realidad esto se viene trabajando hace más de un año. Entonces, las organizaciones van a seguir haciendo lo suyo y lo que necesitan es una convocatoria adecuada en espacios de trabajo que realmente sean tomados en cuenta, donde la voz, donde la experticia técnica, porque además aquí tú tienes investigadores, tienes científicos, tienes personas que tienen un nivel académico de conocimiento que pueden aportar. Entonces, no tienen que ser vistos como enemigos políticos, sino como una oportunidad para cambiar una realidad tan importante de la ciudad. Entonces nosotros vamos a estar expectantes, vamos a responder a esta apelación que hizo el municipio, que va a ser en la Corte Provincial en estas próximas semanas, pero estamos seguros de que la sentencia se va a ratificar, porque es indiscutible la situación de Río, es indiscutible la omisión en las responsabilidades del municipio, y creo que lo importante ahora es empezar a actuar. Y el municipio ya desde ahora, más allá de que haya una apelación, tiene que empezar a cumplir con esta sentencia. Y finalmente, concejal, ¿cómo vislumbra el trabajo en el municipio, tomando en cuenta la posición del alcalde Muñoz en este y otros temas en donde la justicia pues le ha sido adversa? Por ejemplo, en el caso del Hotel Quito también, que él tenía una posición definida, finalmente eso ya pues no va, es decir, se ha aceptado que el parqueadero era parte de la infraestructura del complejo como tal y eso pertenece a Quito, en fin. Entonces, ¿cómo observa? ¿Cree que puede haber alguna suerte de lentitud, de poco ánimo para llevar adelante una iniciativa así? Yo esperaría que no. Yo he saludado los loables objetivos que han motivado al planteamiento de una acción constitucional de esta naturaleza, tan loables que
no le ha tocado más a la jueza pronunciarse en favor del respeto a los derechos de la naturaleza, del derecho al agua, a un ambiente saludable y a la salud. Esto me parece que es fundamental. Yo esperaría de que el alcalde entienda que más allá de verse obligado al cumplimiento inmediato de la sentencia, es una necesidad fundamental y es una exigencia de la ciudadanía de Quito. Ojalá contemos con esa proactividad por parte de la institucionalidad y estaremos, en nuestro caso, desde el Consejo Metropolitano, vigilantes a que existan acciones concretas en pos del cumplimiento de la sentencia. Y este ya es un referente. Claro, habrá que esperar todavía la última instancia. Bueno, podría haber, no sé, entiendo, una casación, pero el pronunciamiento de la Corte Provincial, si ratifica lo ya mencionado, pues evidentemente, insisto, esto sería un precedente para el país. Es decir, en todas las provincias podrían presentar alegatos similares, porque básicamente es lo mismo. Es decir, esto podría ser el inicio de cambiar la mentalidad de la gente para que trabaje en función de la naturaleza y nosotros mismos. Es que es increíble no lograr dimensionar que eso es un impacto directo para nuestros hijos, nietos, demás generaciones, porque esto va aumentando. No es que esto se detiene, al contrario, las ciudades crecen, las industrias también, y evidentemente la calidad de vida nos va a pasar factura por alimentarnos de manera equivocada con productos contaminados. Así que bueno, vamos a ver qué ocurre, daremos seguimiento, estaremos interesados sin duda en algo que me parece fundamental para la ciudad de Quito. Gracias a Elena Rodríguez, coordinadora del Cabildo Cívico de Quito, y Andrés Campaña, concejal del Distrito Metropolitano. Que tengan una buena noche. Gracias por haber estado aquí. Muchas gracias. Un gusto. Vamos a hablar sobre la iniciativa que ha planteado el presidente Noboa. Es una promesa de campaña, la construcción de 2 cárceles. Una de ellas ya está en pleno proceso de construcción en Santa Elena. Y esto ha provocado más de una queja y denuncias. Por eso, si nuestros invitados, por favor, pueden prender la cámara, sería pues importante para tenerlos visualmente y poder conversar con ustedes. Ellos, ahí los vemos, están ya conectando. El abogado Telmo Jaramillo, abogado del Comité de Derechos Humanos, y Donald Cabrera, él es representante de la comuna Bajada de Chanduy. A los dos, gracias por participar en este conversatorio. Bueno, en principio uno diría, la situación de inseguridad en el país es tremenda, se requiere de centros de reclusión. El presidente está tratando de cumplir con una promesa hecha en campaña, pero, ahí vienen los peros, está bien que quiera cumplir, el tema es que respete protocolos, que respete autorizaciones, una serie de elementos que se han puesto sobre el tapete que aparentemente el gobierno está incumpliendo. Por eso hemos invitado, insisto, a nuestros personajes para que nos digan por dónde o qué es lo más preocupante. Empecemos con Donald Cabrera, que es representante de la comuna. ¿Cuál es su principal objeción o preocupación por este proyecto, Donald? Buenas noches. Buenas noches, estimado Andrés, y a toda la audiencia que nos escuchen a través de este medio. Sí, me escucha bien. Sí, todo bien. Sí, como miembro de la comunidad indígena de Bajada de Chanduy, el cual está siendo afectado a su territorio por parte de esta construcción de cárcel, proyecto del gobierno central, del señor Daniel Noboa, expresar mi más profunda indignación a nombre de la comunidad de Bajada de Chanduy, porque lo que ha hecho el gobierno es un acto ilegal, arbitrario. Ya, pero Donald, vamos aterrizando para hacerlo más específico, puntual. ¿En qué tipo de cosas el gobierno está actuando mal, por ejemplo? No sé, en temas de territorio, en temas de autorizaciones, problemas ambientales, es decir, ¿qué es lo que a usted más le preocupa? El terreno donde está siendo construida la cárcel. ¿Por qué? Nunca ha sido del Estado, jamás. Yeah. Se lo hemos probado con documentos.
a todas las autoridades del gobierno, a las autoridades seccionales, a los medios de prensa. Jamás ha sido del gobierno del Estado. El terreno que dice el gobierno ser del Estado es una mentira, una falacia. Ellos no podrán nunca probar que donde están construyendo la cárcel le pertenece al Estado. Por el contrario, la comunidad de Bajada de Chanduy tenemos toda la documentación para probarle al gobierno que es una acción arbitraria y ilegal lo que está haciendo el gobierno. Estimado Andrés, la comuna, la comunidad de los comuneros, que históricamente venimos defendiendo la naturaleza y el territorio, enfrentando a diversas invasiones, invasores, terratenientes que aparecen con escritura. Resulta que hoy se suma el Estado a través del gobierno también a invadir los territorios de nuestra comunidad, y eso es indignante y no se puede jamás permitir esta arbitrariedad, estas situaciones realmente que causan horror y terror. Bien. Habitamos esos territorios. Listo, ahí quedémonos. Regreso con usted en un momento, Donald. Abogado Jaramillo, no sé si quiera comentar algo más de esta introducción que ha hecho Donald, pero también lo que quiero preguntarle inicialmente a usted es el tema de la figura de la construcción. Se la ha puesto como reservada. ¿Eso qué implica? ¿Qué alcance tiene? Porque incluso los medios de comunicación que han ido para filmar una construcción común y corriente, resulta que les dicen, no, esto es reservado, no pueden. Es decir, una cosa inédita. Yo no recuerdo que una construcción de una infraestructura tenga semejante nivel de reserva. No sé qué explicación podría existir allí. Muy buenas tardes, señor Andrés López, y también a todas las personas que nos escuchan. Bueno, voy a responder las dos cosas que ha planteado de manera muy rápida. La primera, un poco de historia. La comuna ancestral indígena Bajada de Chanduy data del siglo XVI, del año 1562 aproximadamente, en que los comuneros adquieren esas propiedades, esas tierras, a la corona española. Por eso es de comuna ancestral, son anteriores a la existencia del Estado ecuatoriano. El compañero Donald Cabrera ha dicho con mucho énfasis, y yo quiero recalcar algunas cuestiones. La comuna Bajada de Chanduy, y concretamente los posesionarios del predio La Envidia, que es la familia de Donald Cabrera, tienen alrededor de 100 años en posesión de esos terrenos. El país es testigo de que los comuneros han cuidado un bosque que también tiene cientos de años. Eso es evidente, ¿no? Ellos han estado ahí. Y la segunda cosa, u otro aspecto, es de que históricamente las comunas han sido objeto de despojo por parte de una serie de personas que han invadido las tierras comunales. También ha habido en ciertos casos, pues también malos dirigentes, que eso es público, no en todas las comunas, pero eso ocurre. Y han habido también autoridades que se han prestado, tanto del Ministerio de Agricultura como autoridades seccionales y notarios, en inscribir lo que no debieron haber hecho nunca un traspaso de dominio, porque la Constitución lo prohíbe. Y en ese contexto, abogado Jaramillo, si eso ha ocurrido ya, es decir, si ha habido despojos, si ha habido, no sé si falsificación de documentos, lo que fuese, para aprovecharse, bueno, ahora el gobierno podría decir, bueno, esto es una prioridad nacional, esto es una promesa y es el beneficio de la comunidad y por lo tanto necesito yo expropiar para utilizar esos terrenos para una cárcel. Es inadmisible que el Estado, el gobierno central, se ponga en el papel de legitimar el despojo de las comunas. No puede expropiar tierras comunales porque la Constitución lo prohíbe. Las tierras comunales, el mandato del artículo 57, son inalienables, indivisibles, inembargables. No se pueden embargar. Dicen pues que llegaron por una vía similar. De acuerdo. A ver, lo que tiene que ver con la opacidad en el manejo de la reserva, yo quiero indicar también que ahí hay otra ilegalidad. El Cabildo de la comuna Bajada de Chanduy hizo una petición de acceso a la información pública con fecha 27 de febrero del 2024. ¿A qué se les informe? Pues efectivamente es lo que está ocurriendo ahí, con que
cuáles son los terrenos donde van a construir, porque ya estaban entrando desde el mes de enero, pues, personal de Fuerzas Armadas, contratistas, a medir en los territorios de ellos. 27 de febrero. 30 días después, el SNAI emite una resolución y declara reservado, el 28 de marzo, declara reservado los planos. 50 días después emite otra resolución el 17 de abril y declara como reservada toda la información técnica relativa a la construcción de la cárcel. Aquello es violatorio a la ley, porque el artículo 16 de la Ley Orgánica de Transparencia y Acceso a la Información Pública, el artículo 22 del reglamento, expresamente lo prohíben. Indica que la clasificación de reserva no podrá efectuarse de manera posterior a la solicitud de acceso a la información pública. Es decir, se puede ver ahí cómo el Estado o servidores públicos del Estado, de manera arbitraria, actúan en contra de ley expresa para ocultar cosas. Okay. Yo mencionaba en una rueda de prensa que cuando los propios militares van a construir un cuartel militar, piden la autorización a los municipios para que sean ellos los que den. De lo que conocemos acá, tampoco querían entregar información al municipio. Desconocemos si la habrán entregado o no la habrán entregado. Lo que sí conocemos es de que la primera adjudicación que hizo el MAC, el Ministerio de Agricultura, al SNAI para la construcción de la cárcel, lo hizo en un terreno que ya había sido adjudicado anteriormente. Por lo tanto, el municipio de Santa Elena emitió una negativa. Posteriormente, de oficio, el MAC solicita nuevamente que se le adjudique otro terreno, y ahí viene una situación que para construir una mega cárcel, como dicen, una mega obra, necesariamente tienen que haber habido estudios técnicos y estudios de impacto ambiental. Claro. ¿Cómo se hicieron esos estudios si ni siquiera estaba determinado el lugar donde se va a hacer la construcción? O sea, una incoherencia, una inconsecuencia, varios elementos allí, ¿no? Ok, ya vamos a profundizar un poco más. Donald, ahora quisiera preguntarle, parecería que la estrategia, entre otras, del gobierno para que no haya tanto problema ha sido congraciarse o buscar adhesiones de la propia comunidad. Lo que quiero preguntarle, si eso es verdad, ¿de qué manera? Es decir, ¿cómo ha logrado convencer a algunos comuneros que parecerían estar de acuerdo con la obra? Estimado Andrés, es muy importante que el país conozca que el gobierno ha venido manejando el tema de construcción de cárcel de una manera al margen de la ley, al margen de los procedimientos que establecen la Constitución y demás leyes del país. ¿Por qué? ¿Qué ha hecho? Una de las cosas que se debió es consultar a la comunidad. Claro, la consulta previa. No como lo ha hecho el gobierno, que va a un recinto vecino, la comuna Juntas del Pacífico, en vista de que la asamblea durante 4 horas no le aprobaba que le acepten la construcción de la cárcel entre Don Lucas y el recinto Juntas del Pacífico. Entonces, con militares rodearon, cogieron a los dirigentes de esa comunidad y de manera así, bajo presión, lo obligaron prácticamente, porque después de 4 horas de asambleas, un día antes de que el señor presidente haga su show de poner la primera piedra en aquel recinto, resulta que en menos de 10 minutos aparece el cabildo diciendo: no, es que ya llegamos a un acuerdo con el gobierno, o los representantes del gobierno, el día 20, en la casa comunal de aquel recinto, a espaldas de lo que había resuelto los asambleístas, los comuneros presentes en esta reunión, que jamás fue una asamblea general, sino que de acuerdo a las palabras del mismo representante del SNAI, el señor director del SNAI, era una mesa de trabajo, entre comillas. Esa es la famosa socialización
la que ha hecho el gobierno jamás ha socializado. Es más, la comunidad de Bajada de Chanduy, que es la que está siendo afectada su territorio, ni siquiera nos ha dado la oportunidad al cabildo de podernos sentar y atendernos. En todo este transcurso de tiempo, desde el enero que se dio por parte del Ministerio de Cultura y Ganadería, esta adjudicación sobre otra adjudicación del año 2017, se viene ignorando los pedidos y la documentación del Cabildo de la Comuna Ahora Bajada de bien, Chanduy. ahora Donald, pero de todas maneras yo sí he escuchado testimonios de algunos comuneros que están a favor de la obra porque dicen que van a recibir trabajo, es decir, que el gobierno los va a contratar, que van a haber ahí facilidades, beneficios, es decir, esa es un poco la estrategia que está implementando el gobierno para lograr tener adhesiones. Estimado Andrés, la comuna de Juntas del Pacífico, los comuneros, en su necesidad, en la pobreza, en el olvido en que se encuentran las comunidades de la provincia de Santa Elena y el país, los ofrecimientos electoreros de los políticos, como el señor gobierno, claro, pues que los comuneros se sienten en la necesidad de decir necesito un trabajo, porque en esas situaciones económicas en que nos encontramos el Ecuador, todos necesitamos un trabajo, un empleo para llevar la comida a nuestros hijos, a nuestras casas, y lo ven como una oportunidad. Claro. Pero más allá de eso, la gran mayoría, Andrés, y eso es importante que el país conozca, la gran mayoría de comuneros, tanto de Junta del Pacífico como de Bajada de Chanduy, rechazamos esta construcción porque atenta, porque es una amenaza para la paz que vivimos nuestras comunidades, para nuestros hijos. Ok, ahora, abogado Jaramillo, hemos abordado un par de tópicos, hay otros como el tema ambiental, concretamente la destrucción del bosque, se habla también de restos arqueológicos importantes, todo eso abona a quienes tienen conciencia cultural, humana, en fin, de respetar los protocolos, a que digan, caramba, aquí esto debería aguantarse para ver qué mismo. Pero vemos que del lado del gobierno el tema avanza sin ninguna novedad, es decir, la maquinaria está allí removiendo la tierra, es decir, no parecería haber eco. ¿Será una batalla perdida de antemano, Telmo? Para nada. Hay que recordar que en campaña todos los políticos, y el presidente no fue la excepción, declaran cosas. Y hay que recordar que el presidente se declaró ambientalista. Eso hizo mucho énfasis en la campaña, y hay que recordar también los resultados o las manifestaciones del pueblo ecuatoriano en relación a los temas ambientales, como lo que fue la consulta del Yasuní y la consulta del Chocó. Por lo tanto, hay una muy buena parte de la población ecuatoriana que presta especial interés en estos temas. El gobierno o el presidente, pues se ve claramente que fue uno diferente cuando fue candidato, y ahora que es gobernante, pues estos temas los ha dejado muy de lado. En materia del Yasuní, pues no acata los resultados de la consulta. Vimos lo que la familia del presidente quiso hacer en Oloncito, claro. Y acá no se le ocurre mejor cosa que en uno de los últimos remanentes del bosque seco de la costa intentar construir una mega cárcel. Reitero lo de mega, ¿ya? En uno de los últimos remanentes del bosque seco protector, un ecosistema protegido. Quiero recalcar aquí unas cosas también, porque el gobierno induce o trata de inducir engaño a la población y a las autoridades cuando dice eso no está reconocido dentro de las áreas nacionales. Nadie ha dicho aquello, ¿no? Las áreas nacionales son otra categoría. Claro. Lo que está reconocido es como un área provincial de conservación y uso sustentable, una figura que da la ley, que son los ACUS.
Sobre eso también son áreas de conservación, lo declaró el gobierno provincial de Santa Elena, y el plan de manejo de aquello lo tiene la comuna Bajada de Chanduy. Y quiero resaltar también una cosa, porque el gobierno dice que está trabajando en Juntas del Pacífico y por eso no consulta en Bajada de Chanduy. Le pongo en conocimiento a usted y a quienes nos escuchan. Cuando planteamos nosotros una medida cautelar, respondió el contratista que está haciendo la obra, y ellos indican ahí que únicamente, entre comillas, están intersectando alrededor de 9 hectáreas del área del ACUS. Si ellos dicen que si la obra es en Bajada de Chanduy, en Juntas del Pacífico, ¿cómo así están intersectando el ACUS de Bajada de Chanduy? Yeah. Hay unas inconsistencias, y las inconsistencias se deben, y es lo que presumimos, que la autorización que les dieron para un terreno, que finalmente nos niegan esa información, están construyéndolo en otro lugar. Así de sencillo. En el área que se supone que debieron haber ido a construir, por A o B motivo, no están construyendo y se fueron a meter al predio La Envidia, que es de la familia, es propiedad pues de la comuna Bajada de Chanduy, y la familia Cabrera Villón son posicionarios casi un siglo ahí. Ahora bien, Donald, de cara a la información de los pobladores, o mejor dicho, del Ecuador entero, ¿no? Esto podría sentirse como que es el reclamo, eso, de una familia, de una comuna, pero que no hay unidad en todos quienes pueden estar directamente o que son afectados directamente, en fin. A lo que voy es, ¿por qué no hay una unidad? O si la hay, tal vez no se está informando adecuadamente, porque la sensación, insisto, es como que si fuera un grupo pequeño el que se resiste, porque vimos en la supuesta inauguración a personas allí de la comuna o del sector pues apoyando la obra. Entonces, si realmente hay unidad de criterio, ¿no sería necesario pues una permanente exposición o intervención pública para dar a conocer este tema? Porque si no, insisto, la imagen puede ser distorsionada, Donald. Estimado país, es bien grave lo que estamos viendo y lo que estamos viviendo en el Ecuador. Porque lo que se está ejecutando y lo que se está poniendo es que la corrupción es algo normal en el país y que el fin justifica los medios. Claro. Destruir un bosque, como destruir un bosque nativo con especies en peligro de extinción, invadir un territorio, tomar por asalto un territorio de una comunidad, esto es grave. Por favor, ciudadanos y ciudadanas del país, es muy gravísimo. Sobre todo, ver cómo las autoridades de todos los niveles se allanan a una dictadura, porque solo una dictadura se puede dar este tipo de anomalías, de abusos del poder. Y nosotros sí, en ese sentido, debemos preocuparnos todos, los 18 millones de ecuatorianas y ecuatorianos, y reflexionar sobre lo que está pasando y de todas estas anomalías por parte del gobierno central. Ok, alguien preguntaba, algunos de nuestros seguidores, sobre la extensión del bosque a ser intervenido. Entendemos que son casi 17 hectáreas de construcción de la cárcel, ¿no? No, a ver, Telmo. Sí, a ver, la extensión del bosque son 435 hectáreas con 3.801 metros. Ese es el bosque nativo, el que está declarado como... En su totalidad, vale. ¿Y la intervención cuál sería?
alrededor de 16 hectáreas. Eso es lo que decía, pues claro, que efectivamente la intervención sería ese en proporción a las 400 y pico de las que hay. Ahora Sí, bien, pero está protegido de conformidad con las normas, no únicamente está protegido el bosque, sino también su área de amortiguamiento. ok. Es decir, es un área muy todavía. Ok, ahora Telmo, quiero seguir e insistir con la idea inicial de la pregunta anterior, porque ya lo decía Donald, en el sentido de que él siente que todas las entidades involucradas en este proyecto finalmente se allanan al gobierno, llámese, no sé si prefecturas o alcaldías, en fin, la influencia, el poder del gobierno central finalmente permea y puede lograr el objetivo que buscan. Es decir, ¿qué expectativas reales tiene usted de que efectivamente esto se detenga para analizar bien cómo es la cosa? A ver, siempre es complejo enfrentarse a poderes y Obvio. los organismos de derechos humanos básicamente surgen para eso, para enfrentarse al poder estatal. Nosotros estamos en esa línea, no nos amedrenta aquí. A ver, y efectivamente hay ciertas actuaciones de otros niveles del Estado que también vale poner en conocimiento de la ciudadanía, que no están cumpliendo el rol que la ley les otorga. Por ejemplo, el municipio de Santa Elena. Ya. El municipio, el SNAI solicitó el permiso de construcción y el SNAI se negaba a entregarle la documentación oficial porque indicaba que era reservada. Información reservada para las entidades de control no existe, ¿ya? Porque ¿cómo va a hacer los informes técnicos y emitir un permiso de construcción si no conoce los planos por dónde van a salir, por ejemplo, los planos de la construcción, los planos eléctricos, los planos de aguas sanitarias, a dónde van a desfogar todo eso? Porque estamos en medio de un área un área ambiental de mucho cuidado. Otra circunstancia, los municipios regulan el uso de suelo, regulan pues el ordenamiento territorial, y el uso de suelo se divide en urbano y rural. El urbano tiene una subclasificación y el rural también. El rural es uso de suelo agrícola para fines extractivos y también suelo rural de protección. ¿Cuáles son esos? Básicamente los bosques, ¿ya? En las cuales por ley está prohibido construir. Como así el municipio de Santa Elena emite para una mega cárcel un permiso sobre un suelo rural de protección. Vamos nosotros a pedir a la Contraloría que observe, que haga un examen especial de esa autorización, que está hecha en contra de la ley. Vamos a pedir, y ya lo hicimos también, la petición de que en sede administrativa revean esa información. Quiero también recalcar una cosa: todas las acciones que estamos tomando nosotros las tomamos en conjunto con el Cabildo de Bajada de Chanduy. No es cosa de una familia, es el Cabildo, es decir, el órgano de gobierno de la comuna. Todos sus integrantes han firmado las peticiones que hemos realizado. Eso vale recalcar, que es muy importante. También hay otro problema, otra situación. Los municipios también tienen la obligación de precautelar el patrimonio cultural y el patrimonio natural, ¿ya? Y no es cualquier cosa. O sea, así como están interviniendo en un bosque nativo, con un ecosistema protegido, también están interviniendo en un área especialmente importante en materia de patrimonio cultural del país. Yo no sé, Andrés, si tú conoces lo que es la ruta de los dioses Huancavilca. No. ¿Ya? Es esta zona, ¿ya? Desde Chongón hasta Juntas del Pacífico, pasando por todas, por Limoncito, por algunas comunidades, hay una serie de tótems que han encontrado. Tú vas a ver en Chongón el mono de Chongón, vas a ver las esculturas de Cirilo y Cirila, vas a encontrar también en la entrada de Juntas del Pacífico, también tótem, ¿ya? Hay una serie de restos arqueológicos de ese sector. Hay un cerro Las Negras, donde también era un sitio ceremonial. Hay también los sistemas hídricos de los pueblos prehispánicos, que todavía se conservan ahí, las albarradas. Es decir, y el municipio concede permisos. ¿Y dónde están las unidades técnicas que debieron haber ido a hacer un mapeo sobre dónde van a construir? Bueno,
en un bosque tampoco podían construir. Pero eso el municipio no ha dicho nada. De acuerdo. Y esto que digo yo está documentado por el Instituto de Patrimonio Nacional. Bien, Donald, concluyo con usted. Después de todo lo que he escuchado, es decir, esto, lo que ustedes dicen, el testimonio, es que las autoridades o quienes están vinculadas con el proyecto estarían faltando a la normativa, es decir, estarían cayendo en una serie de irregularidades. Entonces, si eso es así, me pregunto, ¿qué le queda a la comunidad? ¿Cuál es la posición de la comunidad? Porque finalmente la tierra, la cultura, no sé qué cosa más importante puede haber para un ser humano. Si ustedes están en ese territorio hace 100 años y vienen y van a construir y a derribar el bosque, ¿qué les queda? Es decir, yo no sé si eso se plantea en el sentido de decir, bueno, esta es nuestra identidad. Si finalmente viene la cárcel, nuestra identidad desaparece. ¿Están dispuestos a desaparecer como cultura, Donald? Acertadamente la reflexión suya, Andrés. Esto es lo que está en riesgo, esta es la amenaza y este es el plan siniestro del gobierno, porque el haber tomado la decisión de construir una megacárcel dentro de un bosque, el territorio de la comunidad indígena de Bajada de Chanduy, solo demuestra su desprecio y su odio por la gente empobrecida, por las comunidades empobrecidas, por los malos gobiernos como el que tenemos. Y esto es lo que tenemos que nosotros defender hasta con nuestras vidas, como lo hemos hecho en el pasado, incluso durante los gobiernos militares, los gobiernos de la dictadura militares. Andrés, estos territorios los hemos defendido nuestros ancestros con toda nuestra vida, y eso es lo que nosotros no estamos dispuestos a permitir en pleno siglo XXI, donde las leyes han evolucionado, las leyes de derechos humanos, las leyes de derecho a la naturaleza. Ya. Esto es lo que nosotros debemos y estamos dispuestos a no dejar que nos extingan como cultura. Claro, y por eso, Donald, con eso yo quería terminar, saber si había compromiso para llegar, como dicen popularmente, hasta las últimas consecuencias, ¿no? Porque la situación es complicada para ustedes, por lo que hemos hablado, ¿no? Del poder que hay detrás de todo esto. Pero que no sea que mañana nos enteramos de que van a construir por allí un mercadito, una escuela, un centro de médico, y ya con eso la gente se olvida y dejan que construya, ¿me explico? Tiene que haber convicción de cada uno de los miembros de la comunidad sobre la importancia que significa defender eso, lo que son ustedes, porque en el momento que ya no están en esa comuna y los marginan con una construcción de esa naturaleza, ya ustedes no hacen nada. En este momento ustedes tienen una identidad, una cultura, unos ancestros, todo, una historia detrás de ustedes. ¿Van a estar dispuestos a pelear por eso? Con ese compromiso quiero concluir, Donald. Definitivamente así es, estimado Andrés. Nosotros no estamos dispuestos a dar nuestro brazo a torcer, como dice el dicho. Bien. Sino seguir en esta resistencia de acuerdo a nuestros derechos y la Constitución. Perfecto. Telmo, ¿quieres concluir con algo, por favor? Breve. Quisiera denunciar públicamente una situación. En redes sociales, en los días anteriores, ya aparecieron amenazas de estos grupos de delincuencia organizada en relación que están entrando ya a los territorios de las comunas. A ver. Es decir, ya se está afectando la naturaleza y la vida de las comunas. Aparecieron estas volantes. Ya. Estas volantes indicando pues que quien esté en la calle a determinada hora va a ser sujeto pues de represalias y firmada por uno de estos grupos delincuenciales. Es decir, para amedrentarnos, que la gente se quede en la casa y que nadie diga nada. Ese sería el objetivo.
entiendo que es más bien a tomar posesión de los terrenos donde futuramente van a estar los presos. Es decir, el entorno ya estaría empezando a ser dado cobertura a estos grupos criminales. Ok. Para tomar posesión, estar cerca de los presos y qué sé yo. Caramba. Así es. Ya. Caminar. Claro. Es decir, empezar a poblar ese sector y entonces, obviamente, con cierto perfil de personas, ¿no? Realmente preocupante. Gracias al abogado Telmo Jaramillo, abogado del Comité de Derechos Humanos, y a Donald Cabrera, representante de la comuna Bajada de Chanduy. El titular de esta conversación le puse: el Consejo de Participación Ciudadana no nos defrauda. La verdad es que eso hay que reconocerle el mérito. Desde que empezó la existencia de esta función del Estado, realmente ha sido una gestión más mala que la otra. Y así han ido perfeccionándose, siendo más malos cada vez, o teniendo estrategias más pulidas para provocar opacidad, para demostrar que es una función tremendamente política cuando su nombre habla de participación ciudadana. En fin, es algo que ya lo he mencionado aquí en algunas ocasiones, y también desde el inicio o desde su creación me mostré en contra de la existencia de este Consejo de Participación, porque se ha demostrado con el tiempo que no tiene razón de existir y que más bien nos complica todo. Ayer fue la demostración más clara a propósito de la designación en este caso, presidente del Consejo de la Judicatura, cuando ya había una, ¿no? Bueno, de eso vamos a conversar con nuestros invitados. Se trata de Andrés Benavides, abogado experto en Derecho Constitucional, y Marlon Puertas, periodista, director del medio La Historia. Y quisiera empezar con Marlon, porque ayer cuando estaba siguiendo esa audiencia, en fin, esa sesión, lo veía a Marlon ahí conversando, chateando, tuiteando, entonces ahí nos tenía al tanto de primera mano lo que estaba sucediendo. Marlon, ¿qué fue exactamente desde tu visión periodística o de ciudadano también, viendo este espectáculo donde estaban perdidos, no sabían qué es que estamos votando, eso ya fue reconsiderado, no, que no sé cuánto, y hasta que dijeron receso para que los asesores les expliquen las cosas, porque la verdad es que no tenían la menor idea? Sí, Andrés, buenas tardes. Gracias por la invitación y un gusto siempre compartir con ustedes, con este programa, pues las opiniones, las impresiones que tenemos de los hechos del país. La verdad es que yo no me quería perder ese espectáculo y por eso estuve ahí presente en primera fila, del lado de los ciudadanos, porque el lado de la prensa estaba completamente lleno. Ajá. Así que tuve pues una visión de primer plano de lo que estaba pasando. Pero sí te quiero comentar algo, o sea, lo que veíamos, los que estábamos presentes en la sesión, en realidad creo que nos perdimos los entretelones, los tras bastidores, que yo creo que es donde se tomaron las decisiones. Yo creo que ahí hay muchas cosas y decisiones ocultas que obviamente secretos inconfesables de los consejeros para actuar como actuaron. Y eso creo que es lo más interesante de todo. ¿Por qué tomaron las decisiones y las votaciones que finalmente tomaron? Uh-huh. Ojalá, no sé, yo soy bastante utópico y pienso que algún día alguien va a tener un ataque de sinceridad y honestidad y nos va a contar esos entretelones y cosas tapadas, ocultas, que nunca las dicen, que ojalá algún día alguien se atreva a contarlas. El resto son puros discursos, ¿no? Claro. Las formalidades, nada más. O sea, ahí hablamos y vimos, por ejemplo, a un consejero, Juan Guarderas, denunciar, entre comillas, porque así lo puse yo también, denunciar que los partidos políticos se intentaban como buitres a adueñar o comer el cadáver muerto de esta judicatura. Eso lo dijo. Y entonces yo lo publiqué y así lo puse. Pero luego, pues ya un poco en frío, también me di cuenta que lo que hizo Guarderas no es nada tan santo, ¿no? Él finalmente con su voto en la reconsideración dio paso a la nueva votación, que fue la que designó al nuevo presidente de la judicatura. Entonces es un juego político, es un juego que no parece tan limpio, no parece tan inocente, en donde hay tantos intereses, como le puse yo ayer a mi cobertura, un título, le puse el botín de la justicia, en donde nada más y nada menos que estaba en disputa el botín de la justicia. Y hoy día Roberto Aguilar, en una crónica publicada en Diario Expreso, dijo algo que yo tampoco lo había percibido de esa manera. El pacto de ayer que funcionó fue el pacto entre Noboa y Correa. O sea, con la jugada de Guarderas, que como digo, fue una jugada bastante estratégica para no quedar mal,
resulta que todo estaba en contubernio entre el propio gobierno y su archienemigo y archirrival, que es el correísmo. Sí. ¿Para qué? Para adueñarse de la justicia. Y eso lo pone hoy día bastante claro Roberto Aguilar. Recomiendo esa columna que escribió el día de hoy. Sin duda, efectivamente yo también la leí, fue algo que lo voy a tratar de mencionar en un momento para profundizar un poquito más, Marlon. Ahora, André, vamos o retrocedamos un poquito en el tiempo para explicar el procedimiento. Supuestamente el Ecuador ya contaba con su presidenta del Consejo de la Judicatura y de pronto los miembros del Consejo de Participación son llamados a la Asamblea a jalarle las orejas, a pedirle cuentas, a fiscalizarlo. No sé exactamente si eso es pertinente y por qué se allanaron a esta presión que provocó la Asamblea, que luego pues derivó en esta otra sesión en donde todo cambió. ¿Cómo ves el procedimiento que se siguió? ¿Estaba dentro de lo esperado acaso? No sé, bienvenido. Buenas tardes, estimado Andrés, un cordial saludo para ti, para Marlon Puertas y por supuesto para toda la ciudadanía que nos escucha a través de este espacio. Lastimosamente vemos que el juego político rebasa incluso el marco legal y constitucional. Estábamos frente a un proceso para designar al presidente del Consejo de la Judicatura en virtud de una terna propuesta por la Corte Nacional de Justicia. Esta semana, el día lunes o martes, ya se designa a la doctora Dunia Martínez como presidenta del organismo. Y parecería que ya todo estaba prácticamente dicho, a tal punto que el presidente de la legislatura convoca una sesión de pleno para el día de hoy para justamente posesionar a la autoridad. Sin embargo, en esa sesión pasaron algunas cuestiones bastante llamativas, por así decirlo. Y lo que abre este abanico de posibilidades y que allana el camino para que se dé todas estas cuestiones, tiene que ver con la falta de votación o la no votación de la consejera Bonifaz. Porque claro, aquí nombraron a Martínez con los votos y con quienes en ese momento estaban presentes. Pero después dicen, oye, llegó tarde, justo llegó al momento de que se cerraba la sesión, y votó, no votó, y eso justamente fue lo que generó este procedimiento de fiscalización en la Asamblea Nacional. Ahora, vamos a la Asamblea Nacional. Primero, que a mí me llama la atención que una consejera llegue tarde o no le den la palabra, no le dejen votar. Ahí vemos una actuación media extraña, irregular, por así decirlo, al menos que llama la atención. Pero lo que más me llama la atención es lo que pasa en la Asamblea Nacional, porque la Asamblea Nacional, sin chistar, convocan a una sesión de la Comisión de Fiscalización y Control Político y comienzan prácticamente a hacer una interpelación. A tal punto que dicen, bueno, si ustedes no reconsideran esa votación, les vamos a seguir juicio político. Y no solo eso, que dicen el consejero que está haciendo uso de licencia Verduga, tienen que aceptarle y tienen que dejarle participar. Y no solo eso, sino que mandaron una resolución para que Cronfle suspenda la posesión del día de hoy. Increíble. Entonces, si eso no llamas interferencia de funciones, yo no sé cómo llamarlo. Una cosa es hacer fiscalización y control político y otra cosa es que amenaces que vas a seguirles juicio político y los vas a censurar y destituir. Y como los vocales del Consejo de Participación Ciudadana tampoco es que sean tan impolutos que digamos, prácticamente cayeron en ese juego y los arrinconaron para que justamente reconsideren la votación. Y ahí vemos que algunos tratan de exculpar sus penas diciendo me obligaron, me presionaron, me engañaron, o sea, discúlpame, o sea, eres una persona adulta, estás ocupando un cargo de elección popular y que te digan, me engañaron porque iban a votar a abstención, pero como me hicieron tongo, me jugaron Barcelona, ese fue así la votación, discúlpame, así no son las cosas. Y al final del día caemos en esta cuestión. Oye. Y para concluir, estimado Andrés, sí. Esto tiene un claro trasfondo político. Unos dirán, mira, faltan 5 o 6 meses para que se acabe este periodo de los vocales del Consejo de la Judicatura. 5 o 6 meses. 5 o 6 meses donde vas a nombrar jueces de la Corte Nacional de Justicia. Claro. 5 o 6 meses donde están procesos de nombramiento de jueces de primer y segundo nivel en marcha. 5 o 6 meses donde también están en trámite algunos casos que son sonados como purga, metástasis, plaga, etcétera, etcétera. Así que la cuestión no es tan sencilla, 5 o 6 meses nomás. Todo bien, pero no metamos al equipo, por favor, ¿ah? Más respeto con el ídolo.
Solo nomás digo, así de pasada nada más. Bueno. No, broma aparte. Marlon, entonces, claro, esto que se menciona fue muy obvio, ¿no? De hecho, en una de las intervenciones de Verduga, el consejero, él decía, bueno, pero es que Godoy tiene el perfil perfecto para este corto tiempo, corto pero clave tiempo. Yo trato ahí de unir con las reflexiones que hacía André, en el sentido de que efectivamente vienen designaciones tremendamente importantes en términos políticos. Entonces ahí está el interés, porque uno dice, ¿por qué el cambio? ¿Cuál es el trasfondo? Por ahí podría ser una explicación. ¿Qué crees tú? Claro que sí, era una lucha encarnizada por el botín judicial, porque acuérdate que de los jueces de la Corte Nacional depende una posible, buscada, anhelada revisión por parte del correísmo de la sentencia del caso Sobornos. Entonces ahí tienen una tarea pendiente que cumplir los próximos jueces que van a ser designados, solo por poner el ejemplo del lado del correísmo, ¿no? Ujú. Es un interés muy, muy, muy grande que tiene de que este problema jurídico, esta sentencia, esta condena que tiene el expresidente Rafael Correa se solucione por la misma vía judicial por la que fue condenado. Él siempre ha Claro, dicho que él no quiere una amnistía política. así Él es. quiere que los propios jueces, que la propia corte que lo condenó, sea la propia Ya. corte la que lo saque, lo declare inocente y le ordene retirar esa placa infame que le pusieron en el Palacio de Carondelet. Claro. Entonces, por ahí está el interés superior de controlar la Corte Nacional de Justicia, de tener ahí a un presidente afín que cumpla los cometidos, que cumpla las órdenes, que cumpla las líneas que desde de la política se les está dictando. Pero la verdad es que lo triste de todo esto es que no había nada, nada santo tampoco, porque yo leía cuando se designó a la doctora Dunia Martínez, veía en redes que todos los aplausos venían del lado de los romistas, y al principio yo no entendía por qué, y los romistas, hablo del bloque De de Roma, Construye, por de María ejemplo. Paula. Ujú. Yo sí, sí, yo le digo romistas porque son del partido de María Paula Romo. Claro, ya. Ujú. Entonces, yo decía, ¿por qué será que todo el mundo aplaude del lado de Construye a esta designación? Y resulta que ha sido que la señora Dunia Martínez también ha sido prima del esposo de María Paula Romo, el doctor Iván Granda. Iván Mm. Granda Molina, por el lado de Sí. Molina ha habido un parentesco de prima hermana. Mm. Entonces, no hay inocentes en esto. O sea, todo el mundo quiere alar para su lado, Hoy, tener el control. para el correísmo está clarísimo los intereses, y para el gobierno, ¿qué hay de por medio? ¿Qué crees tú? Bueno, el gobierno también tiene, acordémonos, pues, sobre todo el presidente de la República tiene también temas pendientes, ¿no? Bueno, temas pendientes, por ejemplo, del lado personal, sobre todo. Mm. O sea, tú has tocado el tema siempre personal del presidente con su ex esposa. eh, entonces, es lo que se me ocurre ahorita en De este acuerdo. momento. Ujú. También hay conflictos también en Petroecuador con el tema de seguros, en donde también está involucrada una compañía que pertenece al ex suegro del presidente de la República, también. Entonces, todo Ahí el mundo está. tiene, todo el Claro. mundo tiene agenda, todo el mundo tiene agenda, y a todo el mundo, me refiero a políticos, ¿no? En el poder les conviene y les interesa muchísimo tener el control de la función judicial. Desafortunadamente, esa es una de las prioridades que tienen los políticos y los presidentes, los asambleístas cuando están en esos cargos. Es una tarea pendiente siempre para ellos eso. Ok, André. Michel Calvache, vicepresidente del Consejo de Participación, ha dicho el día de hoy que, o pidió a los jueces del Tribunal Contencioso Electoral y a la Corte Constitucional que actúen para evitar que el Consejo de Participación vuelva a estar manipulado por un partido político, o sea, el correísmo en este caso. ¿Eso es viable? ¿Eso es utópico? ¿Eso es ingenuo? ¿Cómo ves esa solicitud? A mí me parece que solo es tratar de buscar alguna alternativa para desarmar lo que se ha reconfigurado nuevamente. Si bien es cierto, la Corte Constitucional en su momento puso un coto a las actuaciones del Consejo de Participación Ciudadana cuando destituye por incumplimiento de sentencia a Allen Berbera. Y ahí más bien los consejeros estaban modositos, Claro, tranquilitos, claro, claro. hacían lo que correspondía en función de la Constitución y la ley, porque tenían el riesgo de que sean destituidos. Mm.
Pero ahora pedir nuevamente un seguimiento de sentencia cuando ya ha pasado bastante tiempo y más bien en este momento están cumpliendo la disposición que dio la Corte Constitucional, que es que el señor Román ejerza temporalmente el cargo de presidente de la Judicatura Ujú. y se lleva a cabo el procedimiento para designar al titular. Creo que ahí no hay incumplimiento de sentencia. Lo que hay es que hay una irregularidad en el proceso. Tengo entendido que el momento que usted pide una reconsideración en este cuerpo colegiado, tienen que votar aquellos que estaban presentes al momento de esa votación. Y por ahí cambiaron algunos consejeros que regresaron de la licencia, que no estaban, que sí estaban, y a la final del día hubieron los votos. Mm, mm. Entonces, si es que estamos frente a una situación que se ha violentado el trámite propio, yo creo que aquí la doctora Dunia Martínez podría presentar alguna garantía jurisdiccional, pero aquí más allá del derecho que a ella le asiste, aquí estamos frente a situaciones de presiones políticas y también de votos que se corresponden a determinadas agrupaciones. Ahora, en lo que tiene que ver con el Tribunal Contencioso Electoral, sí, se está sustanciando un proceso que fue una denuncia que se presentó en contra de los denominados Mm. candidatos de esta Liga Azul que tienen algún tipo de vinculación política con una organización partidista y que a partir de eso se podría destituirlo, se podría destituirlo, suspenderle sus derechos políticos y con eso, obviamente, salir del cargo. Podría ser una alternativa, pero yo creo que el momento que está viviendo el país, que es harto complejo, no sé si es que dentro del contexto o al menos el cronograma de actividades que tiene el TCE, esté justamente tratar este tipo de situaciones. Ahora bien, y en este contexto también haciendo referencia al artículo de nuestro colega Roberto Aguilar, Marlon, también se menciona a Mario Godoy. Y bueno, tú decías que nadie es ingenuo, nadie, mejor dicho, es santo, ¿no? Y en este caso, el señor Godoy también dicen tiene algún historial o antecedentes en el sentido de algunos defendidos muy polémicos. Es decir, es un personaje que ha estado cercano también al gobierno de Correa a través de alguna actividad, pero sobre todo también defendiendo a personas, pues, polémicas, vamos a decir, no más. Pero en todo caso, ¿qué opinas del perfil de este personaje? Bueno, es un abogado, ¿no? Es un abogado que ha tenido algunos cargos públicos de lo que estaba revisando desde el gobierno de Rafael Correa y luego, pues, en su ejercicio profesional también ha tomado la defensa, Eh, efectivamente. El problema de los abogados, y es una de las razones por las que yo nunca finalmente decidí ejercer la abogacía, el problema de los abogados es que su trabajo es defender temas polémicos y gente manchada, salpicada y denunciada. claro, claro. O sea, ese es el trabajo de un abogado. Y tratar de que justamente ese acusado salga o inocente o salga con el menor peso de condena posible. Mm, Y para eso, pues, se recurren a ciertas, iba a decir artimañas, pero en realidad no quiero ser ofensivo, pues también porque André Benavides está presente y no todos los abogados hacen eso, pero ciertas armas que algunas lícitas y otras no tan lícitas en medio de esa defensa. Entonces, claro, aparece el doctor Mario Godoy en la terna de la Corte Nacional de Justicia e inmediatamente pues apareció el caso de su defensa porque además están las fotos, están los videos, están las grabaciones de los hermanos Larrea, que es lo que te claro. estabas refiriendo, Andrés. Mm, Entonces, decir que no es probo una persona porque asumió esa defensa polémica, no lo sé en realidad, o sea, es una acumulación de cosas, o mm, sea, mm, mm. es eso y muchas cosas más, porque hay que ver si esa defensa fue limpia, hay que ver si esa defensa fue argumentada, Claro, fue en claro. base al derecho, ¿no es cierto? O Mm. hay que ver si esa defensa fue del estilo que estamos viendo en los chats del caso Purga, por decir algo. Es muy diferente, ¿no? Sí, 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 sí. Es comprar voluntades, comprar jueces, torcer sentencias, redactar las sentencias en sus propias computadoras para luego pasárselas a los jueces, a cambio obviamente de una jugosa cantidad de dinero. Entonces, hay abogados y hay abogados. Por supuesto. Como en todas las Entonces, profesiones, ¿no? como en todas las profesiones, Andrés. Sí. Entonces, claro, yo vi ese perfil, pero créeme que mi principal problema no es tanto el perfil de los tres integrantes
de la terna que envió la Corte Nacional de Justicia, sino la clara evidencia del interés de los políticos por dominar como titiriteros y usarlos como títeres a cualquiera que sea designado de esa terna. Comprendo. Esa es mi principal observación y crítica a este tipo de procesos, que los políticos no renuncian a su ambición de controlar siempre la función judicial, la justicia. Y en eso entonces ponen a personas que estén dispuestas, que sean dóciles, que acepten sus condiciones. Y luego en la designación se ve claramente ese manejo político que hay y esa manipulación. Entonces puede haber sido Andrés, el abogado más brillante, con el historial más brillante que esté incluido en esa terna, que no lo estuvo. No quiero dar nombres, porque hay muchos abogados con una gran trayectoria y muy brillantes en este país, que pueden ser excelentes representantes y presidentes del Consejo de la Judicatura. Supongamos que uno de ellos presidía esa terna, pero resulta que en la designación empiezan a matarse los novistas, los correístas, los romistas, por poner cada uno su favorito. ¿Qué vamos a pensar? ¿En qué va a quedar el prestigio de ese jurista? Va a quedar muy mal parado. Entonces, o sea, así pongamos ahí al jurista más brillante del mundo. Si los políticos no renuncian, no se abren a esta manipulación de la justicia para sus intereses, entonces no va a servir de mucho, porque esa persona que llega ahí siempre va a estar presionada, siempre va a estar contra las cuerdas, empujada por esos políticos, por esos partidos políticos. Ahora, André, ¿cuál es tu reflexión sobre este particular o tu opinión? Es decir, estamos hablando de una autoridad importante, sobre todo en el tema de administración de justicia. Entonces, ahí debe haber principios básicos, ¿no? El tema de la transparencia, saber exactamente qué mismo. Esto de que, bueno, efectivamente tuvo casos polémicos, no sé cuánto puede marcarle, pero en definitiva fueron impugnados. De hecho, 2 de ellos, solo la señora Martínez era la que no había recibido ninguna observación. Y entonces uno dice, ¿cómo así lo eligen? Me explico, ¿qué consideraciones te da este nombre? Tenemos que comenzar desde el principio de cómo se da este proceso. ¿Y quién es el que remite esa terna? No es tampoco que los partidos políticos cogieron, se reunieron y dijeron ponemos estos 3 nombres. Esto nace justamente de una propuesta que hace la Corte Nacional de Justicia. Entonces el trasfondo también está ahí. Y yo creo que la Corte Nacional de Justicia también tiene responsabilidad al momento de enviar esas ternas, como también tiene en su momento que asumir la responsabilidad cuando en su momento pusieron al señor Terán. Así que la cuestión no es menor. De acuerdo. Ya vemos cómo Terán al final del día respondía a intereses políticos de determinados sectores y por dónde llegó. Entonces, claramente aquí vemos que la situación lo que hace es justamente tratar de cooptar al Consejo de la Judicatura y principalmente su presidencia, por todas las consideraciones que hemos expuesto. Lo principal son los recursos que se van a dar en la Corte Nacional de Justicia a partir del nombramiento de las nuevas autoridades judiciales, tomando en cuenta que estamos en un proceso de designación. Y lo otro, me parece que esto ratifica algo que hemos sostenido desde el inicio, que el Consejo de Participación Ciudadana termina siendo una oficina adjunta de determinadas instituciones del Estado y determinados partidos políticos. Y a la final del día, con el chantaje de que te sigo juicio político porque no haces esto, o porque no das el voto, te voy a hacer un proceso de fiscalización, o que te voy a meter la denuncia en la fiscalía porque hiciste este tema, eso es a la final del día cómo se consiguen esos votos. Y algunos decían, mira, ahí tú tienes los temas pendientes, una vocal del Consejo de Participación Ciudadana supuestamente que tenía un contrato de arrendamiento medio irregular, que de ahí tú tienes uno de los vocales que ha hecho una firma falsificada de un abogado para un caso de denuncia en el TC, y tienes algunos pecados que por ahí al final del día te terminan siendo arma de negociación, porque sabes que en la Asamblea Nacional con 70 votos tranquilamente te pueden tumbar. Y a la final del día aquí lo que ha primado son la correlación de fuerzas políticas de facto, porque esto no se dice. Una cosa es la sesión del Pleno del Consejo de Participación Ciudadana y otra cosa es lo que pasa tras bastidores. Tras bastidores el muñequeo y la componente política es bastante dura. Y bueno, hay algún momento tal vez
ya de algunos años se sepa qué es lo que pasó y por qué llegamos a este escenario. Ujú. Sí, pues como decía Marlon, ¿no? Que es utópico, pero sería increíble realmente que alguien de pronto tenga ese arrebato de sinceridad y diga, bueno, pues ya no aguanto este peso y voy a expresarlo. Y caramba, qué nomás se sabría, ¿no? Realmente impresionante. Bueno, Marlon, concluyo contigo. ¿Qué sabor te deja? Sobre todo pensando en lo que viene, ¿no? La designación de otras autoridades en manos de estos personajes que demuestran a ratos tan poca preparación, tan poca claridad sobre lo que tienen que hacer, o esa comisión de selección también, que uno no sabe exactamente quiénes son estas personas y que tienen tanta responsabilidad de hacer una selección para autoridades. ¿Cómo ves el panorama? Me preocupa mucho que en el concurso que existen también, que existe en estos momentos en desarrollo en la Corte Nacional de Justicia, tal vez no estén ahí concursando los mejores juristas del país. O sea, un proceso de esa naturaleza debería estar lleno de los mejores Enormes. abogados calificados por trayectoria, por su historia, por su preparación, peleando, postulándose por un cargo de juez de la Corte Nacional de Justicia. Y desafortunadamente de lo que conozco, pues ahí los más prestigiosos no están participando. Claro. Entonces, ya de ahí arrancamos con que los escogidos, pues, obviamente tendrán sus méritos, pero no necesariamente lo que tú decías, Andrés, al principio de este espacio, Mm. la personalidad para poder también hacer las cosas. Tú decías que los vocales, los consejeros del Consejo de Participación no pudieron negarse a las presiones, no pudieron frenar las presiones que Imagínate. recibieron ayer, y es verdad, se dejaron presionar. Imagínense ustedes que acá también en la nueva selección de jueces se escoja a juristas Mm, ujú, que ujú. se dejen presionar y tantas presiones que existen a Claro, nivel judicial claro. todos los días. Mm, Todos los días hay presiones, pero por supuesto, porque tienen que resolver, fallar en derecho y sentenciar y castigar a uno y beneficiar a otro. Entonces, presiones de todo tipo, pero entonces, ¿qué nos va a garantizar? Que los nuevos jueces van a poder resistir esas presiones que van a recibir sin duda alguna. Entonces, yo no veo en realidad un panorama alentador en ese sentido, porque inclusive quienes están encargados de seleccionarlos tampoco gozan de la confianza, tampoco transmiten seguridad Claro. de que efectivamente esas personas que están ahí calificando y seleccionando a los jueces también son las más idóneas. Ujú, Nadie nos ujú. ha garantizado eso. Y ahora peor, pues con esta elección de presidente de la Judicatura hecho con este show de ayer del Consejo de Participación Ciudadana, pues sencillamente fue ponerle ya la cerecita al pastel y cerrar este círculo vicioso que desgraciadamente tiene a la justicia sumida en una crisis que además los tres candidatos que yo escuché sus planes para la Judicatura en su presentación, resulta que ninguno de los tres siquiera hizo una mención a que la judicatura y la justicia vive tal vez una de sus peores crisis de corrupción, porque resulta que el expresidente, recientemente presidente, Wilman Terán, está preso por corrupción en La Roca. Y Claro. nadie dijo nada, es como que no ha pasado nada, como que no hay chats de la purga, como que no hay chats de metástasis, como que no hay una corte de justicia del Guayas prácticamente plagada de corrupción, no hay creo una sola Bien. sala que Mm, esté mm. limpia. Claro, Y claro. nadie dijo nada de eso. Bien. Nadie ha garantizado un revolcón en la justicia del país para tratar de ponerle fin a esto. Nadie dijo nada, sencillamente va a ver como los caballos, ¿no? Le pusieron el Ah. visor para adelante en su propio carril, vamos para adelante, voy a hacer esto, voy a hacer lo otro, ta, 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 y punto. Aquí no ha pasado nada. Y el Ecuador expectante y sobre todo observando impávido, sin poder hacer mayor cosa, estos actos lamentables protagonizados como por ejemplo lo que ocurrió el día de ayer en ese Consejo de Participación Ciudadana. Realmente un espectáculo bochornoso. Por ahora es todo. Gracias a Marlon Puertas y a Andrés Benavides por haber participado en este conversatorio. Que tengan una buena noche. Gracias por estar aquí. Gracias, Gracias, Andrés. Andrés. Igualmente, un gusto. Bien, amigas, amigos, tiempo ya de despedir. Pero recuerden, me encanta lo que hago, disfruto interactuar con ustedes. Si quieren encontrarme, aquí estoy. Y estaré comprometido con el periodismo, con las ideas, con los afectos. Un apapacho, los espero siempre. Chao, chao.